Chochear Gracias. en México es decir, por ejemplo, nosotros le decimos a una persona, oye, no, se me hace que ya estás chocheando, porque parece que se comporta más bien como una persona de edad muy avanzada. Chochear aquí en México significa, porque le damos ese significado, porque las pastillas que se toman para cualquier tipo de enfermedad, aquí les podemos decir chochos. Así que te tomas un chocho, ya estás chocho, quiere decir que ya estás anciano, pero un poco decrépito o que tienes algún problema de ese tipo. Entonces, la pregunta para ustedes hoy, y me pueden contestar en el chat, ¿quieren chochear? ¿Quieres chochear? O más bien, hay que cuidarnos para llegar a viejo, pero hay que cuidarnos para llegar a viejo, pero viejo bien, ¿no? Así que puedan decir ustedes, oye, qué buen viejo. Bueno, espero que esto les parezca interesante y vamos a empezar con algunos datos curiosos. Esta encuesta sucedió en Twitter, cerca de 10,000 personas en los Estados Unidos. Las respuestas fueron realmente increíbles y las preguntas también fueron un poco increíbles y capciosas para aquellas personas quienes están ahorita preocupados. Sí, empiecen a anotar todos mis queridos amigos y además también mis mejores alumnos, porque les digo que yo tengo aquí en este foro los mejores alumnos que he tenido en el planeta. Ustedes, la verdad, son mis mejores alumnos y les mando todo mi cariño porque siempre están atentos y siempre están queriendo aprender algo. Muy bien, ahí va. Miren esta encuesta. La encuesta significó ciertas cosas y ahí les pongo, ¿cómo te sientes en cuanto a retrasar el envejecimiento y extender la vida humana? Esa es solamente una de la principal pregunta y es la que voy a discutir porque se consideraban más preguntas, pero aquí les voy a decir esta. ¿Cómo te sientes en cuanto a retrasar el envejecimiento y extender la vida humana? El 62% de las personas contestaron, sería genial, necesitamos más vida. Vean cómo van respondiendo la gente. El 14% dijo, no quiero una vida más larga, no la quiero. Imaginen. Otro 14% pensó que era egoísta y destructivo, que parecía posible solo el 9%. ¿Cómo puedes prolongar la vida de los humanos? Y entonces se volvió cada vez más interesante la plática entre las personas que estaban participando justamente en esta encuesta. Y aquí vean ustedes no solamente las letritas, sino los fondos de pantalla para que ustedes puedan ver las ilustraciones. Y aquí pueden ver a una persona ya de edad avanzada, pero hospitalizada con un suero en la mano. Otras controversias de esta pregunta fueron que si logramos extender la vida humana, ¿significa entonces que pasaremos más años enfermos? ¿Sufriendo de Parkinson o Alzheimer? Nadie quiere eso. Y las respuestas negativas se relacionan con la posibilidad de enfermar en la senectud. Sorprende, ¿no es así? Parece ser entonces que ancianidad y enfermedad se correlacionan muy cercanamente. Muchas personas asocian la vejez y la enfermedad y al no querer la enfermedad prefieren entonces no llegar a viejos. Aprendí algo de la epigenética. Anoten esto. Si ustedes están listos para anotar esto, tiene una trascendencia fundamental en la vida y en lo que estamos haciendo en Silis. Nosotros lo que hacemos en Silis es algo que se llama, que el propio maestro Eric Worre en la Mercadotecnia en Red nos dice, y es educación y entendimiento. Nosotros somos asesores en salud, pero nosotros hacemos que las personas puedan entender y comprender cuál es nuestro trabajo y por qué tenemos la intención de ayudar. No es cómo adquieres la enfermedad, sino cómo la creas. Fíjense qué frase tan impresionante. Esto lo dice justamente, se sabe perfectamente en epigenética. No es cómo adquieres una enfermedad, sino cómo la creas. La mayor parte de las personas piensan que adquieren las enfermedades, pero no que las crean. Esto se debe fundamentalmente al estilo de vida. Las conclusiones que comenzaron a surgir en esta encuesta fueron que deberíamos luchar contra el envejecimiento, que entonces las enfermedades no aparecerían tan rápido. ¿Se imaginan? ¿Deberíamos luchar contra el envejecimiento o deberíamos más bien tomar acciones para tener una vida más sana? En lugar de prevenir estas enfermedades para tener una vejez saludable. Es paradójico, ¿no? Casi todos aceptan que cuando esté viejo podría enfermar como lo han hecho mis padres o como los demás ancianos que conozco. Volteen a su alrededor.
Y ustedes díganme, ¿cuántas personas que se encuentran en edades que hoy se considera la tercera edad están tomando medicina? Pastillas, algo para la presión, algo para la diabetes, así como alguna vez hice una consulta en el consultorio y me preguntaron, alguna vez, porque tengo ahí más o menos el consultorio repleto, pero alguna vez me dijeron, les pregunté, y bueno, ¿tiene antecedentes de diabetes? ¿Tiene antecedentes de hipertensión y eso? O de cáncer, y me dicen las personas, no, de cáncer no, lo normal, de diabetes y de hipertensión, como si eso fuera normal. Se pueden imaginar entonces, pues que las respuestas, y parece ser entonces que todos estamos preocupados por el envejecimiento, pero porque se asocia con enfermedades. Hay un instituto en los Estados Unidos que se llama el Instituto para el Envejecimiento de Age Institute of United States of North America, y han estudiado a las personas longevas como los centenarios y los supercentenarios. ¿Qué quiere decir un centenario y supercentenario? Personas que se encuentran sobre los 100 años o más. Y las sorpresas comenzaron a aparecer. ¿Por qué la mayoría de las personas envejece, que al envejecer enferman? Pero estas personas centenarias y supercentenarias de 100 años o más llegan saludables a la vejez. Entonces la constante no es envejecimiento igual a enfermedad, sino más bien es una vida saludable. ¿Y en qué consiste entonces este asunto de la vida saludable? Ustedes aquí pueden ver cómo se han extendido los años en esperanza de vida, pero también esas respuestas que nos dieron al principio, recuerdan que esto aumentaría las desigualdades sociales. Y miren cómo es aquí este asunto que está impresionante. Esta rayita que ven ustedes hasta abajo, que tiene un color rojo, no se ve aquí muy bien, porque son gráficas que estaban así borrosas ahí en la fuente donde las tomé. Y decía, países de bajos ingresos, aquí están. Los países de bajos ingresos tienen una esperanza de vida menor. Este es de 100 años y además hasta aquí son 100 años, aquí menos años y en fin. Aquí son, por ejemplo, 90 años, 80 años, y esto fue el tiempo en el que fueron tomadas las encuestas. Sin embargo, parece que la esperanza de vida, miren, la expectativa de vida de las personas de los países de bajos ingresos parece llegar entre 60 y 70. Pero resulta que de 70 para arriba están los países de más altos ingresos. Y entonces eso se asocia, pensaban la gente, que era más bien un asunto de condición socioeconómica y cultural, y en realidad algo tiene que ver. Pero las principales preocupaciones de la gente eran que estaban preocupados que mientras más se vive, más se incrementan las desigualdades sociales, más se contamina el planeta, habrá más basuras, habrá más CO2, los recursos para alimentar a todos alcanzarán. Las pirámides poblacionales están cambiando significativamente y hoy, por ejemplo, en Europa, las personas o los nuevos generaciones como millennials y centennials están pensando seriamente en no tener hijos. Así que cuando nosotros pensamos en la vejez, pensamos que si habemos más viejos, entonces habrá más contaminación al planeta. Sucede que hoy existe una nueva conciencia. ¿Estas preocupaciones entonces eran válidas? Miren cómo está la cosa en una gráfica comparativa entre las enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, en fin, enfermedades pulmonares, diabetes, hipertensión y cáncer en estas gráficas. La gráfica de arriba, como ven, va siempre en ascenso de acuerdo conforme aumenta la edad. Esta es la edad y estas son las gráficas que van aumentando, las enfermedades cardiovasculares, las pulmonares, el cáncer, la hipertensión y la diabetes. La raya de arriba son los Estados Unidos y la raya de abajo son los países europeos. Entonces, parece que sí se asocia o parece sí haber una relación entre vejez y enfermedades de este tipo. Y aquí, por ejemplo, está el índice predictivo de morir 2 años después de determinada edad, de acuerdo con la edad de las personas. Aquí empiezan a los 50 años y esta es la probabilidad de morir 2 años después de haber cumplido esa edad. Cuando llega a los 80, la probabilidad de morir 2 años después de esa edad es muy alta. Entonces, ¿por qué hay centenarios y por qué hay supercentenarios que además están bien? ¿Cuál es la respuesta? Es posible, pero la pregunta central continúa. ¿Se podría prolongar la vida? O más bien, tener una esperanza de vida más larga, tener toda la expresión de nuestro potencial genético y vivirlo plenamente. No habrá más personas en el mundo si somos más longevos, pues el límite al parecer son 120 años. Y alguna vez lo discutimos cuando estábamos hablando de Alzheimer,
que se asocia muy bien con el envejecimiento. Pero la cosa es llegar sanos. La cosa es llegar sanos. Lunares, que viven en la naturaleza, que tiene una capacidad increíble para reproducirse, incluso a través de unos pólipos que les salen justamente ahí en las barbitas que ustedes ven o en su superficie. Y estas medusas tienen la capacidad de recuperar en un complejo ciclo de vida. Algunos científicos incluso las consideran inmortales y se producen como un pequeño pólipo. Después crecen hasta convertirse en lo que conocemos hoy como una medusa. Aún con graves daños son capaces de regenerarse casi completamente y no tienen signos de senescencia ni tampoco enferman. Es un asunto muy interesante porque entonces, estudiando la genética de estos animales, podríamos sacar algunas conclusiones y traspolarlas a lo que nos sucede en los humanos. Hay un profesor hoy muy famoso, es el doctor W. Sinclair, que es un genetista muy famoso, que trabaja en la Universidad de California en Los Ángeles, pero que es egresado de Harvard. Este es un profesor de envejecimiento en Harvard, también en el Instituto de Envejecimiento de los Estados Unidos, y escribió un libro llamado Esperanza de Vida, ¿por qué envejecemos y por qué no tenemos que hacerlo? Qué curioso título, ¿no les parece? Aquí les pongo entonces Lifespan, Why We Age, en fin, eso quiere decir esperanza de vida. ¿Por qué envejecemos y por qué no tendríamos que hacerlo? Este señor es uno de los que más ha estudiado el envejecimiento en el mundo. Voy en tiempo. Las primeras preguntas a responder, ¿por qué envejecemos? Entonces, ¿por qué envejecemos? Ya todos hemos escuchado que si nuestros telómeros que se encuentran en nuestros cromosomas empiezan a volverse más cortos, telómero quiere decir que es la parte más distal de nuestros cromosomas. Son estas puntitas que ven ahí, que mientras más largas son, más jóvenes la persona. Esto fue descubierto por una mujer que tuvo también el premio Nobel. Un descubrimiento de premio Nobel fue la presencia de los terómeros en los cromosomas, que se van acortando con respecto del número de divisiones celulares. Es decir, parece que nuestra edad está determinada por el número de divisiones celulares que somos capaces de hacer en el curso de nuestra vida. Tenemos un número determinado de divisiones. También lo repasamos un poco cuando vimos Alzheimer. Pero conforme van dividiéndose las células, estos telómeros se van acortando y esto indica cuál es la edad, hasta llegar finalmente a deshilacharse y ya finalmente no transmitir una buena información genética, como una agujeta de zapato. Miren, aquí se los muestro. En el curso del tiempo y de acuerdo con las divisiones celulares, nuestros telómeros en nuestros cromosomas se van haciendo cada vez más cortos hasta que se deshilachan, pero sucede que son múltiples cambios, no nada más ese. Hay una disminución de la comunicación celular, hay una disminución en la producción de energía de las células por daño mitocondrial. Las mitocondrias son las encargadas de producir energía, son unos organitos que están dentro de nuestras células, para aquellos quienes no se acuerdan de la biología que vimos en secundaria, por ejemplo. Disrupción de la membrana por oxidación. ¿Y qué creen? Este es uno de los principales factores de envejecimiento en el mundo. El fenómeno descontrolado de oxidación en nuestras células. No solo la oxidación es la causa de las enfermedades, sino que también es la causa del envejecimiento. Factores epigenéticos. Y estos son muy interesantes. Bueno, imaginen que tengo 20 minutitos para hablarles de todas estas cosas. Cada uno de estos temas podría tomar semanas enteras de estudio. Y aparición de cuerpos de senescencia. ¿Cuáles son los cuerpos de senescencia? Estas son las interacciones que hoy sabemos que hacen que las personas empiecen a envejecer. Inestabilidad genómica, desgaste de los telómeros, alteraciones epigenéticas, o sea, nuestra comunicación con el medio ambiente. Y una de las principales y más importantes es justamente que nuestro medio ambiente nos va indicando cómo es que envejecemos. Es impresionante, pero ahora eso se sabe a través de algo que se llama transcriptoma. Después les platico de eso. Pérdida de proteostasis. La proteostasis quiere decir la protección de nuestras proteínas para que no se degraden y sigan funcionando y sigan siendo siempre funcionales. La detección de nutrimentos que pueden ser favorecedores del envejecimiento. En fin, toda una serie de cosas que son muy interesantes, ¿no? Saludos hasta Lima.
Disfunción mitocondrial, aquí nuestras mitocondrias que pues empiezan a disminuir su producción de energía y por eso parece que los ancianitos empiezan a caminar cada vez más despacio, con pasitos más cortos y cada vez con movimientos más lentos. Senescencia celular, agotamiento de células madre, ya no tenemos tantas para regenerar nuestros tejidos y nuestra comunicación celular alterada. Todo esto sucede de manera simultánea en un proceso de envejecimiento. Así que, ¿pero esto ocurre con el envejecimiento o estos cambios provocan envejecimiento? Qué preguntas tan interesantes, ¿no? Esta es el resultado del envejecimiento o esto es lo que produce el envejecimiento. Y entonces, ¿por qué hay centenarios y supercentenarios? Sigue quedando la misma pregunta cuando la esperanza de vida hoy en el mundo llega a los 80 años y hay personas que viven 100 y 120 y el mundo es el mismo. Bueno, el envejecimiento ocurre por estos cambios o sería la causa una base más profunda. En los casos de donación, por ejemplo, de clonación, la oveja Dolly, ustedes la recuerdan, murió poco tiempo después porque se clonaron las células que ya estaban viejas y estas células simplemente dieron una oveja que recién nació, pero vieja. Después ya se empezaron a dar cuenta y pudieron cambiar las condiciones genéticas, haciendo hoy que las nuevas clonaciones den como resultado estos nuevos seres, pero que parece que sí son recién nacidos y tienen una vida longeva. ¿Qué hicieron entonces estos científicos que ya están teniendo ese conocimiento? Esta Dolly tenía signos de envejecimiento parecidos a su clon original en la edad, pero ahora se pueden clonar monos, perros y hasta niños. Hay 2 niños en China ya clonados, editados genéticamente a través de CRISPR, que ya están vivos y que nacieron como si fueran recién nacidos normales. Y sin embargo ahora viven una vida normal. Bueno, ¿a qué le podemos decir normal? Entonces, en los clones parece haber una renovación de la información. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces o por qué? ¿Cuál es la clave del envejecimiento? Pues entonces parece ser la renovación de la información. Esta renovación de la información quiere decir, hay que vivir hasta los 120 años, efectivamente. Pero ¿saben qué? Vamos a llegar enteros. De modo que la pérdida de la información es la más importante. ¿Qué es esto de la pérdida de información? No se encuentra en nuestro genoma. Eso es sorprendente. Escuchen esto. Nosotros pensábamos que nuestro ADN controlaba todo lo que nosotros somos. Y ahora resulta que el ADN es controlado a través de una fracción epigenética que se llama epigenoma. En nuestro epigenoma es donde se incorpora toda la información que vamos adquiriendo del medio ambiente y la podemos activar para poder responder a los cambios del medio ambiente, lo que nos permite un proceso de adaptación y además también un proceso de evolución. Esto es fantástico porque nos vamos evolucionando conforme el medio ambiente nos lo va pidiendo. Lo mismo para nuestro cerebro, como incorporamos información para poder aumentar nuestras capacidades. Cada célula de tu cuerpo tiene el mismo genoma, por eso eres un humano, tienes genoma de humano, pero resulta que diferentes células de tu cuerpo tienen diferentes epigenomas. No es lo mismo el epigenoma del corazón que el epigenoma de tu hígado, y eso que están dentro de ti, pero cada uno fue descrito y además se transformó en eso por señales medioambientales. Es impresionante los nuevos conocimientos. Diferentes formas de guardar y expresar información proveniente del medio ambiente. Ese es el epigenoma. Es como un almacén enorme que tenemos dentro de nuestra cromatina, dentro de nuestros cromosomas, que ha venido desde tiempos de la aparición del Homo sapiens y toda la evolución de todos los seres en este mundo. Verdaderamente es muy impresionante. Bien, pero ¿qué relación tiene todo este asunto con sílice? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, nuestras respuestas están en la expresión de la proteína del ADN. Ya saben que nuestro ADN se expresa y entonces tenemos esta forma o tenemos esta enfermedad o tenemos determinadas características físicas, en fin. Este proceso para expresar esos genes se llama metilación. Se hace a base de unas proteínas llamadas histonas. No tienen que aprenderse eso, recuerden. Solo es un asunto para que ustedes vayan viendo como un documental qué cosas tan impresionantes y maravillosas tenemos dentro de nuestro cuerpo. Todas las proteínas se pliegan para proteger su código informático. Nuestras proteínas, hagan de cuenta que este sobrecito de rice que hoy me estoy tomando, les voy a dar un traguito, perdón. Ay, qué cosa tan rica es esto. Este rice, para proteger su información, la proteína hace esto. Y se dobla, y se dobla,
y entonces queda una proteína doblada protegiendo la información del centro. De esta forma, este código informático de nuestras proteínas queda perfectamente protegido y entonces no podrá ser alterado para no equivocarse en su función. Estas histonas envuelven al ADN y cuando hay cierto estímulo de estas se encienden o apagan cierta característica. Es decir, yo tengo esta información que dice temblar cuando hace frío. Ahí está mi información. Y resulta que cuando hace frío mi proteína lo entiende, se desdobla, se pega al ADN y entonces el ADN responde diciendo, es cierto, hace frío. Y hago una respuesta en donde tiemblo, se me pone la piel chinita, etcétera. Todo eso sucede así como se los estoy platicando en cada una de las células de su cuerpo. Son cuestiones impresionantes que suceden en instantes cuando su sistema nervioso está funcionando perfectamente bien, cuando su neurotransmisión está funcionando perfectamente bien, cuando su sistema endocannabinoide funciona perfectamente bien. Impresionante, ¿no les parece? Esa es la relación que nosotros hoy tenemos con estas cosas que están viendo ustedes. Cuando naces, el epigenoma convierte a la célula pluripotencial, porque nosotros tenemos células que pueden convertirse en lo que sea, pero reciben una señal de medio ambiente para que se convierta en aquello que es, para lo que está destinada. Todo es el medio ambiente. Aquí tienen un fenómeno de metilación. Aquí está su cadena de ADN que los hace humanos. Estas bolitas nuevas son epigenomas que tienen toda la información. Y esta cosa es una proteína que metila cierto lugar para que ustedes tengan una respuesta a su genoma. De modo que la pérdida de información se ve así, como esta tira de ADN que ustedes están viendo que ya está como pelona, que está perdiendo información epigenética. Y ya está por aquí esta información epigenética, ¿la ven? Bueno, pues eso es lo que hace que nosotros envejezcamos. Muchas de las cosas son pérdida de información. Nuestras células pierden identidad, ya no se acuerdan cuál era su función. Esto afecta a la capacidad de metilación y la respuesta genómica y se pierde información del epigenoma. Es importante porque si una célula de piel, por ejemplo, necesita seguir siendo una célula de piel, puede transformarse en otra cosa, incluso en una célula de cáncer. ¿Qué hace entonces que nosotros mantengamos una información apropiada dentro de nuestro epigenoma? Ahí está la clave de toda esta información. Les digo que ustedes los quiero un montón porque son mis mejores alumnos. Y por eso me esfuerzo para poder hacer el enlace entre la ciencia, que es muy difícil de comprender, y poder decirles cómo es esto de forma más sencilla posible. Y si no tienes un epigenoma, esta célula olvida qué célula es. Y cuando se olvida de qué célula es, entonces se enferma y nosotros enfermamos. Y cuando se equivoca para reproducirse, entonces se produce cáncer. Así las células del cerebro olvidan qué células son y son sustituidas por células que nos sirven para las funciones nerviosas como células de glía o como tejido cicatricial, que finalmente nuestro cerebro empieza a perder todas sus funciones. Así que comienzas a tener cabellos en zonas donde no deberías. Achis, qué feo, ¿no? Pero si ustedes han visto, por ejemplo, algunos ancianitos que les salen pelos ahí, un pelo raro en la cara o en la espalda, o que les dicen, oye, creo que ya te estaba buscando Carlos, y dicen, pues, ¿cuál Carlos? Pues Carlos Darwin, el de la evolución, porque estás ya quedando como chango. Bueno, comienzas a tener entonces cabellos donde no deberías. Espalda, nariz, etcétera. Manchas de lipofuscina en la piel, esas manchas que caracterizan a las personas de edad. En fin, estas células perdieron su identidad. Ya no leen los genes correctos o no los leen correctamente. Y ocurre por el daño del epigenoma, por radiación. Ahí les va. Fíjense por qué es que el epigenoma envejece o olvida la información. Radiación ionizante, porque ya hicimos agujeros de ozono. Pesticidas, por lo que comemos. Metales pesados, colorantes y saborizantes artificiales, embutidos, enlatados, químicos conservadores, alimentos agresores, pensamientos agresores, mis queridos todos. Si tú tienes unos pensamientos difíciles, pues estos pensamientos como estrés, angustia, depresión, etcétera, hace que envejezcas mucho más rápido. O bien, si tienes todo el tiempo odio, rencor, etcétera, también esas cosas hacen que nosotros empezamos a envejecer. Por eso me encanta Silis, porque vivimos en una comunidad de personas positivas, con ganas de ayudar, con ganas de salir adelante y de mejorar la economía de nuestros países al mismo tiempo que la salud de las personas que habitamos en ellos. Eso es una de las misiones más bonitas. Por eso me encanta esta compañía y por eso me encanta la filosofía de Silis.
Así es, exacto. También te anda buscando el alemán Alzheimer, sí, ciertamente. Bueno, aquí ustedes ven que la lista pues sigue. Medio ambiente agresor. ¿Qué es un medio ambiente agresor? Todo aquel que nosotros estamos creando por falta de conciencia y dañamos nuestro medio ambiente. Polución ambiental, radiación ionizante, malas relaciones entre las personas, pensamientos tóxicos, estrés, depresión, ansiedad y un largo, etcétera. Así que para repararse nuestras células, lo que hacen, ay, ya merito, para repararse nuestras células, lo que hacen es que la célula hace un esfuerzo para volver a reunir su cromosoma, pero la proteína se encuentra plegada. Hay que estirarla y encontrar el daño. Y ya una vez que ese daño se encontró, se reclutan nuevas proteínas para reparar ese daño y otra vez volverse a plegar. Esta se reagrupa, se replega y se restablece la estructura para poder tener protegida nuestra información. A eso se le ha llamado, este restablecimiento ocurre en alrededor del 99%, pero el 1% restante es la pérdida de la información. Y cuando se pierde información por alguna metilación inapropiada, es entonces que se puede determinar el inicio del envejecimiento. Es el primer signo de envejecimiento. Por lo que las histonas nos regresan al lugar correcto y la metilación ocurre en lugares donde no debería suceder y entonces los genes se manifiestan de maneras diferentes, generando enfermedades como enfermedades autoinmunes, como son fibromialgia, lupus eritematoso, artritis reumatoide, dermatomiositis y otro montón de cosas que son feas, hasta llegar a cáncer. Este patrón de ventilación hoy es traducible, revelando la edad de las personas. Si nosotros vamos a ese lugar y vamos con el doctor Sinclair y le decimos, oiga, ¿qué tan viejo soy? Ah, pues ¿cuántos años tienes? Pues tengo tantos. Pues no, tu edad biológica es diferente de la edad cronológica. Y la edad biológica hoy revela realmente cuántos años tienes. Tu reloj biológico hoy se puede predecir cuántos años biológicos tienes e incluso cuándo morirás. Se llama reloj de Hobart. Este señor de Hobart es un profesor que también recibe un premio Nobel, es Steve Hobart de la Universidad de UCLA en Los Ángeles. Yo quiero mucho esa universidad, que mide la metilación del ADN donde se apagan y se encienden algunos genes que expresan la protección de nuestro cuerpo. Mientras más sitios de metilación se tienen, más viejo se es el tejido en cuestión. De hecho, descubrieron, por ejemplo, que en el cáncer de mama, el tejido adyacente, el que está pegadito al tumor, es 12 años más viejo que el resto del tejido de la mama. Y se ha demostrado, por ejemplo, que el tejido de cáncer es 36 años más viejo que el resto del tejido. Por eso se equivoca tanto y por eso se tienen tantos problemas. Milagros, ahí tienen al doctor Sinclair, se los muestro en su laboratorio, ahí haciendo una investigación. El mismo doctor Sinclair se hizo la prueba revelando que su edad biológica era de 60 años cuando tenía 50. Y se asustó. ¿Y qué hizo este doctor Sinclair? Cambió su estilo de vida y su prueba reveló después que tenía 31 años. ¿Qué cosa hacemos entonces? ¿Podemos revertir este proceso de envejecimiento? ¿Nuestro cuerpo puede ser realmente saludable? ¿Podemos disminuir nuestra edad cronológica versus nuestra edad biológica? Esto lo demuestra perfectamente, se puede. Qué cosa tan impresionante, ¿no? ¿Y cómo le hacemos, doctor Oliveros? Bueno, como ya se me acabó el tiempo, ya le voy a parar y ya nos vemos la siguiente. No, no es cierto. Mejor le sigo, pero rapidísimo, porque ya nada más me sobran 3 minutitos, de acuerdo con el tiempo que vi. Ayer le enseñé a mi super líder Moni que tengo una tableta de este tamaño ahí viendo la hora. Bueno, ¿cuál es la forma en que podemos proteger nuestro epigenoma para que no se pierda esta información? Es una pregunta interesante que todos quieren escuchar, ¿verdad? Y el secreto, efectivamente. El estudio de centenarios y supercentenarios reveló ciertas cositas interesantes y ahora les voy a decir. Reveló primero que se han encontrado 3 zonas en el mundo en donde el centenario o el supercentenario es un asunto común. En la zona del Mediterráneo en Europa, aquí lo ven, en la zona del Himalaya en la India, y aquí está toda esta zona, todo este corredor hasta llegar hasta el Shanghai. En la zona de las costas de Okinawa en Japón, aquí tienen las costas de Okinawa, algo tiene esa zona, ¿no? Y entonces,
Existen enzimas protectoras del ADN, proteínas como las sirtuinas, que ya hablamos alguna vez de ellas, que controlan la información de las células, AMP cíclico, que controla la producción de energía dentro de nuestro cuerpo, y el gen mTOR, ¿se acuerdan de él? Que responde y controla la cantidad de aminoácidos que consumimos. Estos tres controles maestros pueden reducir la metilación y prolongar los telómeros, dando como resultado una vida más longeva y además saludable. Aquí están las sirtuinas para que vean cómo se pliegan las proteínas y cómo se protege la información. ¿Qué hacen entonces los supercentenarios? Algunas acciones que hacen naturalmente son: 1. Anoten, ejercicio físico. ¿Quieren llegar a una vida longeva más saludable? 1. Ejercicio físico que promueve la autofagia. 2. Viven en ambientes saludables. Nosotros en Cilis creamos ambientes saludables. Estoy hablando con un montón de personas que están dispuestas, que quieren ayudar a otras personas, que construyen equipos, que construyen sociedades. Ambientes saludables en su trabajo, en sus relaciones, en sus finanzas, en su recreación, en sus contribuciones en espacios físicos, en su desarrollo personal y espiritual. Solo hacen eso estas personas. Comen hasta antes de estar satisfechos y hacen ayuno intermitente, lo que genera un fenómeno que se llama hormesis, con una dieta mediterránea. Y adivinen qué usan. Aquí está la clave de este asunto. Y usan nutracéuticos y omega 3. Esas son las zonas en donde más nutracéuticos crecen, en donde las personas comen esos nutracéuticos, en donde además tienen un ambiente saludable, muchos amigos, tienen metas, tienen cosas que hacer, quieren aprender nuevas cosas y tienen esperanza en su vida. La vida equilibrada entre cada uno de estos aspectos que acabo de comentarles y están comprometidos con la naturaleza y disfrutan de ella. ¿Quieren también ser longevos? Vayan con su pareja y con sus hijos o con las personas que ustedes quieran a caminar un poco en el bosque. Respiren ese ambiente. Vayan y sientan todos aquellos que tienen la oportunidad de ir a sentir la arena de las playas en sus pies. Huelan aquel ambiente, hasta me lo estoy imaginando, se me retantoja y solamente con la sola imaginación también se eleva el espíritu. Ustedes no están sintiendo ricos, cierren sus ojos, imaginen que respiran en un bosque o que caminan o que están en una montaña y ven la inmensidad del paisaje fantástico o que tengan contacto con la naturaleza. Y saben, otra de las cosas que también los hacen longevos es algo muy importante. Todos creen en Dios o en la divinidad o en el alfa omega o en el eterno, como ustedes le quieran decir. Pero cuando nosotros tenemos una esperanza de vida después de esta vida, entonces nuestra vida se hace mucho mejor. Bueno, ahí tienen ciertas cosas, pero el punto número 3, si ustedes ven, la dieta mediterránea incluye nutracéuticos. ¿Y qué creen que nosotros promovemos en Cilis? Uy, 2 minutos. Ya me pasé con 2 minutos. Esto es lo que promovemos. Estos son nutracéuticos. Estos activan nuestra metilación para tener los controles y protegen nuestras enzimas protectoras que hacen que la información de nuestros genes no se pierda. La información epigenética se ve resguardada a través de lo que nosotros hacemos. Y de hecho se puede recuperar aquella de las funciones para que ustedes, aunque tengan 80 años, tengan una edad biológica aproximadamente de más o menos unos 50 años, que les dará una esperanza de vida, pero además también una vida saludable. Yo, por ejemplo, tengo 150 años y parezco más o menos como de 50. Entonces, ya ustedes pueden ver que sí funcionan estos nutracéuticos. La suplementación nutracéutica. La nutracéutica de Cilis para el cuerpo se llama somáticos y para el tejido nervioso que se llama nootrópicos, y entonces nuestro tejido, y también para la piel, que también tenemos nutracéutica, o sea, es cosmecéutica del Ishe, lo que hace que tengamos una vida más longeva. Les agradezco mucho. Yo soy el doctor Oliveros, estoy a sus órdenes y les mando toda una serie de abrazos. Muchas gracias. Que la pasen de súper lujo. Muchas gracias.